Para que Internet cruce los océanos, se necesita un cable capaz de soportar la presión, el agua salada, la vida marina y décadas de funcionamiento sin reparaciones. Todo comienza con el núcleo central, un conductor de cobre o aluminio, a través del cual viaja la señal principal. Grandes lingotes de metal purificado se funden y se pasan por máquinas de trefilado, que estiran repetidamente el material a través de orificios cada vez más estrechos, reduciendo el diámetro a unos pocos milímetros. En esta etapa, se forma una sección transversal impecablemente redonda, sin microfisuras ni bolsas de aire. Después del trefilado, el alambre pasa por un tratamiento térmico. Se calienta a una temperatura exactamente definida para eliminar la tensión interna y hacerlo más flexible. Luego se limpia de óxidos, a menudo mediante un método químico o con rodillos abrasivos. El resultado es un núcleo brillante, liso, casi perfecto. Se revisa automáticamente. Control de diámetro, resistencia, flexibilidad y limpieza de la superficie. El núcleo debe soportar kilómetros de flexión y funcionar sin fallos, incluso a profundidades de varios miles de metros. Dependiendo del tipo de cable, el núcleo se utiliza como un único conductor sólido, o se trenza a partir de varios hilos más delgados, lo que aumenta la flexibilidad y la protección contra roturas. Cuando el conductor de cobre o aluminio está listo, se envía inmediatamente a la línea de extrusión, una larga máquina parecida a un túnel. En su interior, hay polietileno calentado a 250 grados Celsius, que se derrite hasta convertirse en una crema espesa y viscosa. El conductor se mueve por la cinta transportadora y entra en el cabezal del extrusor, donde el polímero fundido recubre el metal de manera precisa y uniforme, como si fuera una segunda piel. Aquí, cada milisegundo es crucial, demasiado lento, y se forman goteos, demasiado rápido, y el polietileno no se adhiere correctamente. Inmediatamente después, el cable entra en un baño con agua de enfriamiento, donde la capa de polietileno se endurece rápidamente, ajustándose firmemente al conductor. Toda la superficie debe ser lisa, sin una sola burbuja o grieta. Esta es la primera línea de defensa contra la humedad. Después del enfriamiento. ¡Control! Los láseres miden el grosor del aislamiento y las cámaras inspeccionan la superficie. Si algo no está bien, el cable se corta y se recicla. La siguiente etapa es la aplicación de un gel hidrofóbico, que actúa como un protector invisible. Este compuesto espeso y viscoso llena todos los huecos dentro del cable, envuelve la fibra óptica y crea un escudo interno contra la humedad. En una cámara especial, el cable pasa a través de un sistema de boquillas o cabezales giratorios que aplican uniformemente el gel en la parte central y en el espacio entre los elementos de fibra. El gel parece un lubricante transparente. No se seca, no se congela y no se disuelve en agua, incluso a una profundidad de 8000 metros bajo una presión de cientos de atmósferas. Su principal propiedad es repeler el agua. Si la cubierta del cable alguna vez se daña, el gel se extiende instantáneamente e impide que la humedad penetre en el interior, evitando que llegue a las sensibles fibras. En esta etapa, también es importante que no haya demasiado gel. De lo contrario, complicaría la colocación de las siguientes capas. Ni muy poco. Entonces, la eficacia de la protección disminuiría. Las computadoras regulan la dosificación con precisión y los operadores verifican visualmente el llenado y la uniformidad. Después de la aplicación, un breve enfriamiento y estabilización. Ahora el cable está listo para recibir su corazón óptico, los hilos de fibra que transmitirán la luz de un continente a otro. Estas fibras, generalmente de 4 a 12, primero se agrupan en módulos. Cada módulo es una cápsula flexible con varias fibras en su interior
que proporciona protección adicional. Los módulos se colocan con mucho cuidado en espiral alrededor del conductor central. Esta configuración permite que las fibras se doblen sin tensión, especialmente durante el enrollado y la instalación del cable en el mar. Para que las fibras permanezcan en su lugar, se fijan en el lecho de gel que se aplicó anteriormente. No hay ningún pegamento, solo un ajuste apretado y una estructura flexible. Es importante que ninguna fibra se cruce, se rompa o se desplace de su lugar. Es un trabajo casi de joyería, aunque se realiza en una cadena de montaje. Después, se verifica la continuidad de cada fibra. Se envía un haz de láser a través de ellas. Incluso una microfisura o una curvatura causará un fallo y la fibra no pasará el control. Si todo está bien, la estructura pasa a la siguiente etapa: aislamiento y blindaje adicionales. Primero, sobre la estructura de fibra óptica se aplica una capa polimérica adicional. A menudo es polietileno de alta densidad u otro material flexible e impermeable. Protege contra daños mecánicos, fricción y humedad. Esto ocurre de nuevo en un extrusor, similar al que aplicó la primera capa de aislamiento. El cable pasa a través del polímero fundido e inmediatamente entra en un baño de enfriamiento. Después del enfriamiento, el cable llega a la sección de trenzado con alambres de acero. Las máquinas aplican uniformemente varillas o cintas de acero en espiral alrededor de la base ya aislada. En aguas poco profundas, este blindaje es más grueso para protegerlo de anclas, redes de pesca y dientes de tiburón. En las profundidades, el blindaje es más delgado o incluso inexistente. Después del blindaje, se puede añadir otra cubierta externa de polímero que sella toda la estructura. Los operadores inspeccionan cuidadosamente la superficie del cable, si el grosor es uniforme, si no hay rozaduras, rebabas, grietas o desalineaciones en el blindaje. Luego, las pruebas automatizadas. Los láseres escanean el grosor, las cámaras registran cada milímetro. A través de las fibras se envían de nuevo pulsos de luz. La señal debe pasar sin retrasos ni pérdidas. Si en esta etapa se detecta un defecto, se corta, y ambos extremos se unen con una tecnología especial, creando una unión de empalme hermética. Después de la verificación, el cable llega a la sección de marcado. Aquí, en la cubierta externa, se imprime información sobre el lote, la fecha de producción, el tipo de cable y su propósito. A menudo, cada pocos metros, para que sea fácil identificar el cable incluso durante su instalación en el fondo del mar. Y finalmente, el enrollado en bobinas. Son carretes gigantes de hasta 4 o 5 metros de diámetro que pueden contener hasta 2500 metros de cable. Cada vuelta debe quedar plana, sin torceduras y con la misma tensión. Sistemas automáticos regulan la velocidad y la fuerza de tensión, y los operadores supervisan cada etapa. Si el cable está destinado a la instalación en el mar, los carretes se envían directamente a los barcos, donde se instalan en la cubierta. Si no, se almacenan en almacenes especiales con control de humedad, porque hasta la más mínima corrosión puede ser fatal. Cada segundo, en el mundo, se fabrican más de 2 millones de metros de alambre de cobre, pero solo una parte de él se convierte en una verdadera obra de arte de la ingeniería: las bobinas de inducción. El corazón de los transformadores, cargadores, motores eléctricos. En este video verás todo el camino, desde el brillante alambrón hasta la espira perfecta. Barniz, vacío, hornos infrarrojos. Todo para que el cobre soporte años de carga y no produzca ni una sola chispa.
Quédense hasta el final. Se sorprenderán de cuánta maestría hay en un solo milímetro de alambre. El alambre de cobre para las bobinas de inducción generalmente no se fabrica en la misma planta donde se enrollan. Se suministra desde empresas especializadas que se dedican al trefilado, recocido y esmaltado. Todo comienza con el alambrón de cobre. Varillas de cobre gruesas, generalmente de 6 a 8 milímetros de diámetro, que se producen a partir de cobre electrolítico en plantas metalúrgicas. Luego, el alambrón se trefila a través de una serie de hileras cada vez más estrechas, reduciendo su diámetro. Después, el alambre pasa por un baño o una boquilla con barniz, que forma una fina capa aislante. A continuación, se seca en hornos especiales a una temperatura de 150 a 230 grados Celsius, capa por capa. Debe haber al menos 3 de estas capas. Y solo después, el alambre se transporta al lugar de fabricación de las bobinas de inducción. Las puertas se abren y un camión entra al territorio de la empresa. En su interior, pesadas bobinas de alambre de cobre, parecidas a carretes gigantes de hilo para titanes. Algunas del tamaño de una rueda de coche, con un peso de varios cientos de libras. Otras, más pequeñas, pero no menos importantes. Están cuidadosamente embaladas en cajas de plástico herméticas, cubiertas con una película protectora, con etiquetas por todo el perímetro. Un operario en una carretilla apiladora levanta con cuidado una bobina y la lleva a la zona de almacenamiento. Aquí todo es estéril. El suelo brilla en el aire. Un ligero olor a aceite de máquina y barniz. Cada bobina tiene su propio pasaporte, número de lote, diámetro del alambre, tipo de recubrimiento de barniz, fecha de esmaltado. El contenedor se abre solo justo antes de entrar en producción. Y entonces, es como desenrollar una cinta de oro. El alambre de color cobre brilla, perfectamente liso, con un finísimo recubrimiento de barniz que apenas se percibe a la luz. Un solo toque descuidado, y se puede dañar el esmalte, por eso solo se toca con guantes. En la zona de trabajo, hay máquinas de bobinado especiales. Parecen arañas silenciosas, listas para comenzar su minucioso tejido. El operador inserta la bobina de alambre en el soporte, pasa el extremo a través de un rodillo guía y lo fija en el núcleo de la futura bobina de inducción. Generalmente, un núcleo de ferrita o metálico. La máquina se pone en marcha. El alambre gira alrededor del núcleo con precisión micrométrica, vuelta tras vuelta, apretado, sin ningún espacio. La velocidad es controlada por una computadora, demasiado rápido. El alambre podría romperse o sobrecalentarse. Demasiado lento. La producción sería ineficiente. Todo sucede en completo silencio. Solo se oye el ligero zumbido del motor y el susurro del metal. En la pantalla, el esquema de bobinado, tipo de bobina, número de vueltas, geometría, a veces incluso el ángulo de inclinación de las espiras. El operador vigila atentamente la tensión del alambre, porque hasta el más mínimo aflojamiento reduciría la inductancia. Y, por lo tanto, toda la bobina sería defectuosa. En un punto determinado, el alambre se detiene automáticamente, se corta con cuidado y el extremo libre se fija con un cierre especial o mediante soldadura. La bobina todavía está caliente por la fricción. Si es un bobinado multicapa, el proceso se repite, capa tras capa, con un fino aislamiento entre ellas. Al final, se obtiene un cilindro compacto, el corazón de cualquier transformador, cargador o motor eléctrico. En la nave se oye un ligero zumbido. Es la línea de impregnación que se pone en marcha.
Las bobinas de cobre, recién ensambladas y aún tibias al tacto, avanzan por la cinta transportadora hacia la sección donde tendrá lugar su ritual de protección. Les espera un baño de brillante barniz dieléctrico o de resina epoxi transparente, sustancias que harán que cada vuelta sea fuerte, estable y resistente. Las bobinas pequeñas simplemente se sumergen por completo. Se hunden en el líquido, como una cuchara en la miel, y se dejan allí unos minutos. El barniz se infiltra lentamente entre las vueltas, envuelve el cobre, llena los huecos y literalmente pega la estructura en un todo único. Luego se retiran, levantándolas lentamente para que el exceso escurra sin dejar goteos. Pero para las bobinas más grandes, el ritual es más complejo: la impregnación al vacío. Las bobinas se sumergen en una cámara hermética y una bomba extrae el aire. El vacío saca las burbujas de aire no solo del espacio circundante, sino también de las microfisuras más pequeñas dentro del bobinado. Luego se introduce el barniz en la cámara y penetra en todos los lugares posibles, como el agua que inunda una grieta seca en una roca. Ni un microespacio queda sin cubrir. Todo esto no se hace por estética. Mañana mismo, estas bobinas trabajarán en condiciones difíciles: vibraciones, sobrecalentamientos, fluctuaciones electromagnéticas, y solo una impregnación fiable protegerá su forma y conductividad, para que ninguna chispa destruya lo que se creó con tanta precisión. Después de bañarse en barniz, las bobinas de inducción continúan su camino hacia la zona de secado, un horno. Aquí no huele a panecillos, pero el ambiente es igual de atento. La temperatura, el tiempo y la precisión son críticamente importantes. Cada bobina entra en el horno, donde la temperatura sube hasta los 150 grados Celsius. Aquí, el barniz, que antes era líquido, comienza a polimerizarse. Minuto a minuto se endurece, convirtiéndose en una armadura fuerte y transparente. Un fino caparazón brillante que envuelve los alambres por todos lados. Es ligero, casi invisible, pero inquebrantable. La fijación de la forma es uno de los resultados principales de esta etapa. Mientras el alambre está blando, las vueltas pueden moverse un poco, especialmente durante el funcionamiento en un dispositivo con vibraciones o cargas de corriente. Pero después del horneado, todo se solidificará justo como debe ser. Algunas fábricas, en lugar de cámaras clásicas, utilizan hornos infrarrojos, que funcionan de manera localizada, calentando la superficie más rápida y uniformemente. Otras emplean sistemas de túnel, donde las bobinas se mueven en una cinta transportadora a través de un túnel de calor. Esto permite ahorrar energía y tiempo, especialmente en la producción en masa. Y otro punto importante: la mejora del aislamiento. Después de endurecerse, el barniz se vuelve resistente a la humedad, al sobrecalentamiento, al impacto mecánico e incluso a algunos productos químicos. Esto significa que cada bobina que salga del horno podrá funcionar durante años y no perder ni una pizca de su fuerza. Después del horneado, los bordes de las bobinas pueden quedar un poco irregulares. Sobresalen restos de barniz, recortes de alambre o exceso de material. Todo esto se recorta o lija cuidadosamente, utilizando equipos de precisión, discos abrasivos, microrectificadoras, a veces incluso corte por láser. Esto es especialmente importante para las bobinas, que deben encajar perfectamente en ensamblajes donde cada milímetro cuenta. Después de la impregnación y el tratamiento térmico, el barniz o la resina epoxi a veces sobresalen en forma de gotas o pequeños excesos. Se eliminan delicadamente a mano o con equipos especiales. A veces se utilizan cuchillos ultrasónicos o microfresadoras para preservar la estructura, pero eliminar lo superfluo.
La forma final debe ser perfecta para el montaje. Altura correcta, anchura, ubicación de los terminales. El producto se verifica para asegurar que cumple con las especificaciones técnicas, visualmente, mecánicamente y a veces con escáneres tridimensionales. Porque si una sola vuelta está ligeramente desplazada, eso ya puede ser motivo de rechazo. Cada segundo, en el mundo, nacen más de 300 metros de alambre esmaltado. Esto es suficiente para envolver un rascacielos, y todavía sobraría para un transformador. Pero todo comienza no en un almacén o un laboratorio, sino con una varilla pesada y tosca, un lápiz de cobre que pesa 45 kilogramos. Se estira, se prensa, se cuece y se recubre con capas microscópicas de esmalte a una temperatura de 500 grados Celsius. Esto no es solo producción. Es una lucha por la resistencia, la flexibilidad y la conductividad. Hoy verás cómo se forma el sistema nervioso del mundo moderno, el alambre que sostiene la corriente, las máquinas y el futuro. Todo comienza no con brillo, sino con chatarra. Una varilla de cobre tosca, gruesa como un lápiz, pesada como una mancuerna. 8 milímetros de diámetro, más de 45 kilogramos de peso. Pero está destinada a convertirse en un conductor delgado y flexible. Casi un cabello, capaz de soportar la tensión y el tiempo. Para lograrlo, la varilla se estira a través de una serie de orificios de acero, llamados hileras o matrices. Esta es la máquina de trefilado. Una máquina que parece una bestia musculosa que tira del cobre con tal fuerza que el metal comienza a cambiar su naturaleza. Con cada hilera, el alambre se vuelve más delgado y más largo, como un recuerdo que se estira en el tiempo. La temperatura aumenta. La fricción es brutal. Sin enfriamiento, el cobre simplemente herviría. Así que el alambre se baña constantemente en agua o lubricante. El ruido en la nave es tal que parece que has caído en la garganta de un gigante. Pero es aquí donde se forma el corazón de cualquier motor, transformador o bobina. Es aquí donde se decide si el alambre será duro, quebradizo o flexible y resistente. Porque el verdadero alambre no es el que brilla, sino el que ha resistido. Después de que el alambre de cobre ha sobrevivido a la prensa de trefilado, queda un poco traumatizado. Tiene una fatiga microscópica, tensión interna, fragilidad. Está tenso al límite, como los nervios antes de una fecha de entrega. Si se deja así, se romperá en el momento más inoportuno. Así que se envía al horno de recocido, un largo túnel caliente por el que el alambre pasa como si fuera por el purgatorio. Allí dentro, casi 400 grados Celsius. Una locura de calor. El horno funciona con hidrógeno o un gas inerte, para que el cobre no se oxide. Porque si el aire lo tocara en ese estado, en la superficie brillante aparecería una capa opaca e imperdonable. El alambre se calienta hasta ablandarse, hasta ese límite donde la estructura del metal cambia. Y todas las fracturas frágiles a nivel molecular desaparecen. El cobre se vuelve maleable, como una masa bien amasada. Está listo de nuevo para doblarse, girar, transmitir energía. Un trabajador junto al horno observa la temperatura como un abuelo vigila la sopa, con atención, sin prisa. Sabe que aquí no se puede quemar de más y no se puede dejar crudo. ¿Recuerdan ese momento en las películas cuando el héroe se pone la armadura antes de la batalla final? Pues esto es. El cobre ha pasado la prueba de la presión y el fuego
Y ahora es el momento de hacerlo aislado, pero no cerrado. Protegido, pero conductor. Entra en escena el esmalte. No es el esmalte de las ollas, es un barniz especial, transparente, delgado como un suspiro, pero fuerte como el carácter. Su fórmula es un secreto de fábrica, polímeros resistentes al calor que pueden soportar el calor, el frío, la corriente y el tiempo. El proceso comienza con un baño o una boquilla, donde el alambre de cobre pasa a través del esmalte líquido. Rápido, instantáneo, sin parar. Luego, un horno. Otro más. Esta vez no para limpiar, sino para cocer el recubrimiento. La temperatura. Cerca de los 500 grados Celsius. El esmalte se polimeriza, es decir, literalmente se transforma de líquido a un recubrimiento protector sólido. Microscópico, pero fiable. Pero una sola capa no es suficiente. El proceso se repite, de nuevo el baño, de nuevo el horno y otra vez, hasta 15 veces hasta que la capa sea perfecta, sin goteos, sin burbujas. Y todo este tiempo, el alambre se mueve a una velocidad de 50 km por hora. Es como enrollar hilo en una bobina en un coche de carreras. Los trabajadores están de pie junto a los paneles de control, mirando pantallas con precisión microscópica. Un solo destello. Y el lote es defectuoso. Un solo defecto microscópico. Y el cobre no podrá soportar la corriente en el motor de un avión o en el cargador de un coche eléctrico. Es un trabajo de joyería, pero para gigantes, porque el alambre esmaltado no es solo un conductor, es el sistema nervioso del mundo, y cada una de sus capas es como una promesa de que la corriente llegará a donde debe. Así que tenemos un alambre delgado, perfectamente redondo, con una capa de esmalte perfecta. Pero por ahora, el esmalte es solo un barniz. Todavía no sabe lo que es la resistencia. Es suave, vulnerable. Y el mundo de la electricidad no perdona a los débiles. El alambre entra en los hornos de tratamiento térmico. Son como tostadoras gigantes. Pero en lugar de pan, aquí hay cobre. Y en lugar de queso, polímeros. La temperatura, alrededor de los 500 grados Celsius. Dentro, la atmósfera está controlada hasta la molécula. A menudo es nitrógeno o hidrógeno para evitar que el esmalte se oxide o cambie su estructura. En el horno, el esmalte se polimeriza por completo. Se vuelve duro como el vidrio, pero flexible. Se convierte en un escudo que no se agrietará al enrollarlo. Se convierte en una envoltura que soporta la tensión, como un guerrero soporta un golpe. El horno es largo. El alambre se mueve a través de él suavemente, con precisión matemática. En cada centímetro hay su propio microclima. El sistema de control verifica la temperatura, la humedad, la velocidad de movimiento. Si te equivocas en algo, en lugar de un superalambre, obtendrás una envoltura bonita pero inútil. Aquí no hay humo, pero hay calor. No hay fuego, pero hay un horno. No hay ruido, pero hay tensión. Porque este es el momento en que todo se decide. Cuando el alambre sale del horno, ya no es solo cobre con barniz. Está listo. Listo para las bobinas de los motores, los transformadores, los generadores. Listo para ser el corazón de cualquier máquina que respire electricidad. Tan pronto como el alambre sale del horno caliente, literalmente brilla. No metafóricamente, sino físicamente. Pero, ¿simplemente esperar a que se enfríe? Ese no es nuestro método. Aquí todo está coordinado, como el aterrizaje de un transbordador espacial. Se pasa inmediatamente por secciones de enfriamiento. La mayoría de las veces es enfriamiento por aire o por agua. En el primer caso, potentes ventiladores que soplan como un huracán. En el segundo, finas duchas de agua que envuelven el alambre, como la niebla de la mañana.
A veces también se utiliza enfriamiento por aceite, si se necesita una suavidad especial. Pero hay un matiz. El esmalte después de la polimerización todavía está caliente y es un poco frágil. No se le puede someter a un cambio brusco de temperatura. Por eso, la temperatura y la intensidad del enfriamiento son súper precisas. Es un proceso casi meditativo. Reducir el calor, pero no matar el espíritu. Inmediatamente después del enfriamiento, la lubricación. Es como el brillo final después de secar el cabello. El alambre pasa por un baño de aceite microscópico o un sistema de pulverización. El lubricante reduce la fricción al enrollar, protege de arañazos y añade ese mismo brillo que vemos en las bobinas en las fábricas. Todo automáticamente, sin movimientos en falso, porque cualquier descuido. Y habrá que desechar el alambre. Y eso puede ser hasta 16 kilómetros de alambre en una sola bobina. Carros automáticos o transportadores recogen las bobinas de la línea de enrollado. Algunas empresas utilizan manipuladores robóticos que levantan la bobina con cuidado, como si fuera un gatito recién nacido, incluso si pesa 135 kilogramos. Más ligero que el acero, casi a la mitad, pero igual de resistente. Un metal que no teme al óxido, al agua salada e incluso puede vivir en tu cuerpo sin causar alergias. Eso es el titanio. Pero, ¿cómo este metal nace de una roca que llamamos mineral? Vamos a descubrir su fascinante camino. El titanio no se encuentra simplemente en su forma pura como el oro o la plata. Está oculto en minerales llamados rutilo e ilmenita. Estas piedras son pesadas, oscuras y deben extraerse del suelo. Enormes excavadoras, verdaderos gigantes de la construcción, arrancan la tierra a decenas de metros de profundidad. Sus enormes cucharas, del tamaño de un automóvil pequeño, muerden el suelo, levantando toneladas de rocas, arena y arcilla. El aire se llena del rugido de los motores y del chirrido del metal, mientras nubes de polvo se elevan al cielo como tormentas de arena. Cada movimiento de la excavadora es una danza poderosa de metal y fuerza, donde la precisión se combina con una increíble potencia. Cadenas gigantes y sistemas hidráulicos trabajan en perfecta armonía, como músculos mecánicos que permiten a estas máquinas conquistar incluso las rocas más duras. Un verdadero espectáculo de tecnología, donde cada paso acerca a revelar los tesoros de la Tierra, el mineral que se convertirá en el comienzo de una gran aventura industrial. El peso del mineral extraído puede alcanzar cientos de toneladas cada día. Una vez extraído, el mineral se limpia de rocas, arena y hierro, utilizando separadores magnéticos y gravitacionales, como un tamiz que separa las partículas útiles. Y aquí comienza lo más interesante. El titanio en el mineral es como un pastel de chocolate y crema, pero solo necesitamos la crema. Para esto, se utiliza el proceso de Kroll, que tiene dos grandes etapas. El mineral se mezcla con carbón y se calienta a temperaturas extremadamente altas, más de 1000 grados Celsius. Luego se introduce gas cloro, que reacciona con el titanio y el oxígeno del mineral, formando una sustancia líquida llamada tetracloruro de titanio. Esta sustancia se purifica para obtener un gas transparente y ligero. El proceso es controlado rigurosamente, asegurando que la temperatura y la atmósfera sean perfectas para evitar la oxidación. El tetracloruro purificado se introduce en una gran cámara hermética, donde se mezcla con magnesio fundido a más de 1500 grados Celsius. El magnesio captura el cloro y el resultado es titanio puro en forma de una masa porosa,
conocida como esponja de titanio. Este proceso dura varios días y requiere protección absoluta del aire, ya que el titanio reacciona rápidamente con el oxígeno. La esponja de titanio se enfría y se tritura. Luego se compacta en grandes bloques cilíndricos llamados lingotes. Estos bloques son similares a briquetas de combustible, con un diámetro de aproximadamente 3 pulgadas y una longitud de hasta 14 pulgadas. Son fáciles de almacenar, transportar y usar para la producción de productos de titanio. Una vez que los lingotes de titanio están listos, se funden y se moldean para obtener piezas que se utilizarán en la aviación, medicina, ingeniería y muchas otras industrias. El proceso incluye forjado, laminado y otros métodos que permiten dar al metal las formas y propiedades necesarias. Primero, los lingotes se calientan a altas temperaturas, generalmente alrededor de 950 grados Celsius. Este calentamiento hace que el metal sea más maleable, permitiendo su deformación sin agrietarse. Pero incluso a esas temperaturas, el titanio sigue siendo extremadamente fuerte y resistente, por lo que se necesitan máquinas especiales, poderosas prensas que pueden aplicar enormes fuerzas. Uno de los métodos más comunes para dar forma al titanio es el laminado. En este proceso, los lingotes pasan entre rodillos que reducen su grosor y los alargan. El laminado permite obtener hojas delgadas de titanio con un grosor uniforme y una superficie lisa. Estas hojas se utilizan para fabricar fuselajes de aviones, implantes médicos, componentes de motores y muchos otros productos. Otro método ampliamente utilizado es el forjado, donde el metal se somete a presión, ya sea por impacto o de manera gradual, para darle forma. El forjado se realiza en prensas especiales o martillos que aplican una presión inmensa. Esto compacta la estructura del metal, aumentando su resistencia y tenacidad, características cruciales para piezas que operarán en condiciones extremas, como los motores de aviones. El titanio también se puede doblar, cortar y perforar, pero debido a su alta resistencia, estas operaciones requieren tecnologías avanzadas y herramientas especiales. Para cortar, se utilizan herramientas de diamante o carburo, que no se desafilan y que pueden trabajar con titanio sin sobrecalentarse. La perforación se realiza con enfriamiento constante para evitar que el metal se deforme o se recaliente. Una característica especial del titanio es su tendencia a reaccionar con el aire a altas temperaturas, lo que provoca la formación de películas de óxido en su superficie. Por eso, todas las operaciones de calentamiento y conformado del titanio se realizan en atmósferas protegidas, ya sea al vacío o en gases inertes, como el argón, para mantener la pureza del metal y sus excelentes propiedades mecánicas. Los aviones y naves espaciales contienen hasta un 30% de titanio porque es ligero y soporta grandes cargas. Los implantes de titanio no son rechazados por el cuerpo, por lo que se utilizan para prótesis, implantes dentales e incluso marcapasos. Los autos deportivos usan titanio para reducir el peso y aumentar la velocidad. Las turbinas, equipos químicos, barcos. Muchos de estos también están hechos de titanio, gracias a su resistencia a la corrosión. El titanio se puede fundir y reutilizar sin perder calidad. Su ligereza ayuda a ahorrar combustible en aviones y autos, reduciendo las emisiones de gases contaminantes. Hoy, los ingenieros están desarrollando nuevas formas de fabricar titanio, haciéndolo más económico y ecológico. La tecnología más revolucionaria es la impresión 3D con titanio. El futuro ya está aquí. Imagina que,
En lugar de cortar o forjar metal, literalmente crean una pieza capa por capa, como si construyeran un modelo con el material más resistente. Este método permite fabricar formas complejas, con cavidades internas, delgadas costillas y patrones geométricos que antes eran imposibles. Gracias a la impresión 3D, se puede reducir el peso de las piezas sin perder resistencia. Ideal para aviación y exploración espacial. El proceso se realiza en cámaras especiales, donde el polvo de titanio se funde con láser o un haz de electrones, controlando cada capa con precisión. Esto no es solo una tecnología. Es el futuro que ya está creando piezas más ligeras, fuertes y eficientes para las aplicaciones más exigentes. Imagínate una máquina que, de un solo golpe, comprime el acero como si fuera papel. Las prensas hidráulicas no son solo maquinaria, son monstruos de fuerza que trabajan bajo presiones de miles de toneladas. Un movimiento en falso y una pieza que vale 1 millón se va a la chatarra. ¿Cómo se controlan estos gigantes? ¿Cómo un trozo de metal al rojo vivo se transforma en una pieza para un reactor, un puente o una turbina? ¿Y por qué aquí cada milímetro cuenta? Hoy vas a ver una producción que hace vibrar el aire y entenderás por qué forjar metal todavía se parece a una tormenta controlada. Mira con atención, que lo que viene es pura potencia. Una prensa hidráulica. Es una máquina poderosa que usa la fuerza de un líquido, normalmente aceite, bajo alta presión, para crear una fuerza de compresión enorme sobre una pieza de metal en bruto, el lingote. El principio de funcionamiento se basa en la ley de Pascal. La presión creada en un líquido se transmite uniformemente en todas direcciones, lo que permite obtener una fuerza gigantesca, incluso con un esfuerzo relativamente pequeño sobre el pistón. Para la forja se usan grandes lingotes de metal, usualmente acero, pero pueden ser otros metales también. Los lingotes tienen diferentes formas: cuadrados, redondos, poligonales, etc. El lingote de metal, calentado hasta brillar con un naranja intenso, emerge del horno, como un pedazo de sol. Su temperatura, más de 1000 grados Celsius, irradia un calor que se siente de cerca, como estar junto a una hoguera. Un trabajador lo recoge con cuidado, usando una tenaza o pinzas especiales. Y por un instante, la tensión se siente en toda la nave. Todas las miradas están puestas en ese núcleo de energía. Luego, un golpe sordo. La máquina de forja hidráulica baja con estruendo su pata de muchas toneladas sobre el lingote. Con cada golpe, el metal al rojo vivo cambia de forma. Se aplasta, se alarga, se dobla. La fuerza del impacto hace vibrar todo en el aire, desde el suelo hasta el pecho. Las chispas vuelan por todas partes, el vapor sube, y de debajo del martillo de forja sale una ráfaga de polvo incandescente. Esto no es solo producción. Es un elemento de la naturaleza, domado por el hombre. En la prensa se instalan herramientas especiales que determinan qué forma tendrá la pieza final. Pueden ser matrices planas o con recortes, placas para recalcar, matrices especiales para formar perfiles complejos. La pieza caliente se coloca con una grúa o un manipulador sobre la mesa de trabajo de la prensa. El peso de estos lingotes puede alcanzar decenas e incluso cientos de toneladas. El operador pone en marcha la prensa. Bajo la presión del fluido hidráulico, el pistón con la matriz comienza a bajar, comprimiendo la pieza con una fuerza enorme. En las prensas modernas,
Esto puede ser cientos e incluso miles de toneladas de presión. Una bestialidad. La pieza se comprime en todo su espesor, cambiando su forma y estructura. Esto permite obtener un metal más denso, homogéneo, sin huecos ni grietas, para que la pieza adquiera la forma deseada. Se voltea varias veces y se comprime desde diferentes lados. El proceso se repite en varias etapas, acercándose gradualmente a la forma final. En algunas etapas, la prensa no solo puede comprimir, sino también estirar el metal, para obtener piezas de diferente grosor o longitud. La gigantesca máquina hidráulica no actúa al azar. Su trabajo es controlado por sistemas automáticos con una precisión milimétrica. El operador sigue de cerca los parámetros: temperatura del metal, presión en el sistema hidráulico, posición de las matrices. Todo tiene que ser perfecto. Un golpe de más o una presión demasiado fuerte, y la pieza se convierte en desecho, y la máquina puede dañarse. Para evitarlo, el sistema corrige cada movimiento en tiempo real. El operador no es solo un observador, sino el director de esta orquesta, que confía en la automatización, pero interviene cuando es necesario. La prensa hidráulica permite controlar con mucha precisión la fuerza de la presión, la velocidad y la posición de la herramienta. Esto asegura una calidad uniforme en toda la sección de la pieza, incluso si es muy grande. A diferencia de la forja con martillo, donde la acción de impacto puede llevar a una estructura no uniforme, la prensa comprime el metal suave y uniformemente, formando una estructura de grano fino y resistente en toda la pieza. Las prensas hidráulicas se usan para forjar lingotes que pesan desde media tonelada hasta 170 toneladas. O más, algo imposible de lograr con martillos. Las tecnologías modernas permiten reducir el número de recalentamientos de la pieza, lo que ahorra energía y aumenta la productividad. Las gigantescas prensas hidráulicas se utilizan para fabricar ejes de locomotoras y vagones, ejes de turbinas, carcasas de reactores, elementos de puentes y estructuras de construcción, piezas para la industria energética, naval, aeronáutica, casi de todo. Para el funcionamiento fiable de una prensa hidráulica es importante revisar regularmente el nivel y la calidad del fluido hidráulico, cambiar los filtros, comprobar los sellos y evitar fugas, purgar el aire del sistema para prevenir fallos. En la enorme nave, una tras otra, se mueven las estaciones de moldeo. Es una línea automatizada donde el metal adquiere su forma futura incluso antes de calentarse. Las modernas mezclas de arena se combinan con reactivos químicos para crear moldes de ultra precisión. En solo unos segundos, se endurecen y están listos para recibir el metal líquido. Cada etapa, bajo control. Presión, humedad de la arena, incluso el microrrelieve dentro del molde. Cuando todo está listo, el metal fundido se vierte en los moldes y comienza su transformación. De lava incandescente a piezas con bordes definidos y errores mínimos. Son precisamente estas piezas fundidas las que luego se usan en sistemas hidráulicos, turbinas, máquinas, allí donde se necesita la máxima precisión y resistencia. En la producción de tubos sin costura, todo empieza con enormes piezas metálicas en bruto que se calientan a 1000 grados Celsius. Brillan como lava volcánica y van directas a la prensa. Pero en lugar de aplastarlas, la máquina literalmente perfora el centro, creando un agujero. Luego, la pieza se estira, girando sobre su eje. Así el metal se alarga uniformemente, formando un tubo largo y resistente, sin una sola costura.
Después, viene la calibración precisa. El tubo se endereza, dándole la forma y el grosor de pared perfectos. Luego, tratamiento térmico, enfriamiento controlado o recalentamiento para fortalecer la estructura. Para terminar, los tubos se cortan, se marcan y, lo más importante, se revisan en busca de defectos. Pruebas ultrasónicas y visuales garantizan que no haya ni una microgrieta en el interior, porque estos tubos trabajarán bajo presión, en las profundidades de la Tierra o en el corazón de sistemas hidráulicos, donde la fiabilidad tiene que ser absoluta. El proceso de creación de cables de acero y resortes es una sinfonía de fuerza y precisión. Todo comienza con alambres de acero finos, pero increíblemente resistentes. Se estiran, se templan y se retuercen en espirales apretadas, convirtiéndose en cables capaces de soportar cargas colosales. Los resortes, o muelles, se forman mediante enrollado en caliente o en frío, dependiendo de las condiciones en las que trabajarán, desde ascensores hasta maquinaria pesada. Pero lo principal no es la forma, sino la resistencia. Los cables y resortes terminados pasan pruebas de resistencia. Se estiran, se comprimen, se doblan cientos de veces seguidas. Todo bajo la supervisión de sensores que registran hasta la más mínima desviación. Pura ingeniería. ¿Por qué algunos medicamentos caducados se destruyen y otros regresan al mercado? Cada día, el mundo genera cientos de miles de toneladas de desechos médicos, jeringas usadas, ampollas vacías, tubos con sangre, guantes quirúrgicos, medicamentos vencidos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa con todo eso después? Lo que pocos saben es que ciertos residuos pueden seguir siendo peligrosos durante años. Y, si no se eliminan bien, pueden causar desastres ambientales. Hoy vamos a entrar, literalmente, por las puertas de los centros especializados, donde autoclaves, hornos a altísimas temperaturas y reacciones químicas transforman materiales peligrosos en algo inofensivo. ¿Cómo se esterilizan las jeringas? ¿Y qué pasa si alguien decide deshacerse de estos residuos ilegalmente? Quédate, porque lo mejor apenas comienza. Solo en los Estados Unidos se generan más de 6 millones de toneladas de residuos médicos al año. La mayoría no son altamente tóxicos. Guantes, gasas, batas, toallitas. Pero como tuvieron contacto con fluidos biológicos, son considerados potencialmente infecciosos. No se pueden tirar a la basura común. Punto. Cada hospital, clínica, dentista, laboratorio o veterinaria, cualquier lugar que brinde atención médica, tiene zonas específicas para almacenar estos residuos temporalmente. Jeringas, agujas, ampollas, bisturís. Todo se guarda en contenedores rígidos marcados como sharps. Son herméticos e imposibles de perforar. Materiales blandos o húmedos, como gasas o servilletas, se colocan en bolsas especiales, generalmente rojas o amarillas, que luego se sellan. En los centros médicos grandes, los residuos se recogen todos los días o varias veces por semana. En los pequeños, una vez por semana o cada 2. Las empresas especializadas llegan según un calendario fijo, se llevan los contenedores llenos y traen nuevos de inmediato. Todo el proceso se monitorea. Cada movimiento del camión se registra para evitar filtraciones peligrosas. Un solo hospital grande puede generar hasta 5 toneladas de residuos por día. En conjunto, los centros médicos de EEE producen entre el 15 y el 20% del total mundial de residuos biológicos peligrosos. El 85% no es infeccioso, pero igual se trata bajo protocolos estrictos por precaución. Una vez recolectado, todo se transporta a instalaciones especializadas.
puede ser una empresa privada, como Sterithical o Daniels Health, o centros estatales. El método más común de eliminación es la esterilización con vapor a presión. Los residuos se introducen en cámaras herméticas, donde se exponen a vapor a temperaturas de entre 121 y 134 grados Celsius, bajo presión de hasta 3 atmósferas. Este proceso dura entre 30 y 60 minutos y elimina bacterias, virus, hongos. Una vez tratados, ya no se consideran peligrosos, pueden eliminarse como basura común. Este método se aplica al 30% de todos los residuos médicos, es decir, entre 300 y 400.000 toneladas cada año. Aquí entran las gasas, batas, guantes, jeringas sin aguja, pinzas de plástico, tubos, frascos usados, pipetas, placas de Petri. Pero para los residuos más peligrosos, los que no pueden esterilizarse o representan una amenaza grave para el medio ambiente y la salud, se usa otro método, la incineración. Y no es cualquier fuego. Las temperaturas pueden alcanzar los 1200 grados. Lo destruyen todo y reducen el volumen en un 90 o incluso 95%. Se incineran tejidos, órganos, extremidades amputadas, restos fetales, fluidos biológicos en grandes volúmenes, medicamentos vencidos o prohibidos, vacunas, hormonas, sustancias de quimioterapia y mucho más. Primero, los residuos se cargan en hornos, usando sistemas de tornillos sin fin o tolvas automáticas que alimentan el fuego constantemente. Dentro del horno hay cámaras especiales, varias etapas, para asegurar que todo se queme por completo. En la cámara primaria se destruye el material orgánico principal. La cámara secundaria eleva aún más la temperatura, para eliminar cualquier residuo del proceso y reducir emisiones tóxicas. Luego, los gases pasan por sistemas de filtros que retienen dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, metales pesados, humo y otros contaminantes peligrosos. Muchos medicamentos tienen una fecha de caducidad limitada. Después de cierto tiempo, pueden perder eficacia o volverse peligrosos. Cuando contienen compuestos activos que se degradan con el tiempo, se destruyen, sin discusión. Pero, ¡ojo! No todos los fármacos vencidos son inservibles. Algunos siguen siendo efectivos por años, si se almacenaron correctamente. Medicamentos que aún no vencieron y fueron guardados en buenas condiciones pueden volver al mercado. Existen protocolos para devolver fármacos no vendidos o sin abrir a la red farmacéutica, siempre bajo controles rigurosos de calidad. Cada país tiene su propia política. En algunos lugares se permite reintroducir medicamentos caducados si se verifica que aún son seguros. En otros, eso está totalmente prohibido. A veces, medicamentos que no se usaron regresan a hospitales o farmacias a través de programas de recolección, o porque el paciente interrumpió el tratamiento. Estos productos pueden ser reutilizados, si están en buen estado, o correctamente eliminados. Algunos medicamentos vencidos también se usan en laboratorios, para ensayos de estabilidad o investigación sobre su efectividad postcaducidad. Se estima que hasta un 15% de los medicamentos en farmacias pueden caducar sin ser vendidos, y eso representa pérdidas de miles de millones de dólares cada año.
Estudios recientes revelan que hasta un 90% de los medicamentos podrían seguir siendo efectivos después de la fecha de vencimiento, si fueron bien almacenados. Pero seamos honestos. Desde un punto de vista humano, no recomendamos experimentar con fármacos vencidos, a menos que se trate de una emergencia real. Eliminar medicamentos es costoso. En Europa, por ejemplo, el proceso de eliminar productos tóxicos o vencidos puede costar decenas de millones de euros al año. Por eso, siempre hay quienes quieren ahorrar. Y ahí es donde entra el mercado negro de residuos médicos. Se estima que este negocio ilegal mueve miles de millones de dólares anualmente. Incluso empresas con licencia a veces rompen la ley, usando métodos más baratos y menos seguros, solo para reducir gastos.